Job era un hombre justo y íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un ejemplo de devoción, honestidad y rectitud. Poseía riquezas, tierras fértiles, ganado abundante y una familia amorosa, hijos que lo honraban y lo llenaban de alegría. En aquel tiempo, Job era considerado un modelo de fe y de virtud, y su nombre se pronunciaba con respeto entre los hombres. Pero la historia de Job no es solo la historia de la prosperidad, es la historia de la fuerza verdadera, esa que nace en lo más profundo del corazón y no depende de bienes, de poder o de la salud del cuerpo. Job representa la fortaleza que se mantiene firme cuando el mundo entero parece desmoronarse. Un día, en los cielos, una conversación trascendental ocurrió entre Dios y Satanás. El enemigo cuestionó la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción dependía de las bendiciones que había recibido. Dios permitió que Job fuera probado, pero le prohibió quitarle la vida. Y así comenzaron las pruebas que transformarían su existencia. En un solo día, las desgracias cayeron sobre Job como una tormenta imparable, perdió su ganado, sus sirvientes fueron asesinados, y sus hijos murieron bajo circunstancias trágicas. La tierra que le daba sustento se volvió estéril y su corazón sufrió un dolor indescriptible. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la pérdida, Job no maldijo a Dios ni renunció a su fe. Su respuesta fue un ejemplo de humildad y aceptación: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job reconoció que todo lo que poseía venía de Dios y que, incluso en la pérdida, debía mantener su corazón unido al Creador. Esta primera reacción nos enseña que la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de mantenerse fiel y sincero ante la adversidad. No pasó mucho tiempo antes de que otra prueba se añadiera: su salud se vio devastada por dolorosas enfermedades que cubrieron su cuerpo de llagas. La piel que alguna vez reflejaba vitalidad se convirtió en un recordatorio visible del sufrimiento. Job se sentó entre cenizas, lamentando su destino, pero sin perder la conexión con Dios. Sus palabras reflejaban la intensidad de su dolor y la profundidad de su fe: ¿por qué he nacido? ¿Por qué me ha permitido Dios llegar a esta situación? Job no calló su dolor, lo expresó, lo confrontó y lo elevó al cielo. Esta apertura ante Dios es una enseñanza esencial. La fe no significa ausencia de preguntas ni de tristeza, sino la capacidad de llevar nuestros sentimientos más profundos ante Él con sinceridad. Sus amigos acudieron a consolarlo, pero su presencia fue un reflejo de las complejidades de la vida. En lugar de consuelo puro, muchas veces ofrecieron juicios y críticas. Le reprochaban sus palabras y trataban de explicarle su sufrimiento con teorías humanas, sugiriendo que su dolor era consecuencia de algún pecado oculto. Sin embargo, Job mantuvo su integridad y su voz firme, defendiendo su inocencia y su devoción a Dios. Job se convirtió así en un ejemplo de resistencia espiritual, aunque su entorno parecía contrario. Aunque las palabras de quienes lo rodeaban fueran duras, su fuerza se encontraba en su relación directa con el Creador. Esta lección es fundamental para todos nosotros: no toda compañía es consoladora, y la verdadera fortaleza se halla en la oración sincera, en la meditación y en la confianza en Dios, incluso cuando nadie más nos entiende. A través de cada lamento, cada pregunta y cada suspiro, Job enseñó que la fe verdadera no es pasiva, no consiste en aceptar sin sentir, sino en mantenerse firme aun cuando la vida se desgarra. Cada palabra de su corazón era un diálogo con el cielo, un acto de honestidad que permitía a Dios conocer su interior. Job nos recuerda que el sufrimiento humano, cuando se enfrenta con dignidad y fe, se transforma en un camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. En esta primera parte hemos establecido la vida de Job antes de la prueba, su caída repentina, su resistencia inicial y la manera en que enfrenta el dolor con fe sincera. La historia apenas comienza, y las enseñanzas se profundizarán cuando exploremos sus diálogos con amigos, sus cuestionamientos más intensos y cómo su espíritu se fortalece aún en medio del sufrimiento. Tras la devastación que azotó su vida, Job continuaba sentado entre cenizas, su cuerpo marcado por llagas y su corazón lleno de preguntas. La soledad parecía acompañarlo constantemente, y sin embargo, en medio de su sufrimiento, su mente y su espíritu buscaban respuestas. Fue entonces cuando llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, sus visitas parecían un gesto de consuelo, pero pronto se tornaron en diálogos de juicio y enseñanza según su entendimiento humano. Cada uno trataba de explicar el sufrimiento de Job desde su perspectiva. Sugerían que, de alguna manera, Job debía haber pecado, que su dolor era un castigo merecido. Job escuchaba, pero su alma no se doblegaba ante acusaciones injustas. Respondía con firmeza y honestidad, defendiendo su integridad y su devoción a Dios. Sus palabras no eran de orgullo,
sino de resistencia espiritual, de un corazón que mantenía su conexión con el Creador a pesar de la incomprensión de quienes lo rodeaban. Sus diálogos nos enseñan algo crucial: en la vida, muchas veces quienes buscan consolarnos no siempre comprenden nuestra situación. Algunos pueden juzgar, criticar o ofrecer explicaciones limitadas. Pero la verdadera fuerza radica en mantener la fe, la paciencia y la honestidad espiritual, sin importar cuán fuertes sean las voces externas que cuestionan nuestro sufrimiento. A lo largo de estas conversaciones, Job expresó la profundidad de su dolor y su búsqueda de sentido. Preguntaba a Dios, no con resentimiento, sino con sinceridad: ¿por qué he nacido? ¿Por qué debo soportar esto? ¿Dónde está la justicia en mi sufrimiento? Estas preguntas reflejan la condición humana frente al dolor y enseñan que la fe verdadera permite cuestionar sin perder la confianza en el Creador. Job también reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y la incertidumbre de la existencia. Su diálogo interno era un acto de humildad, reconocía sus limitaciones y al mismo tiempo se mantenía firme en la convicción de que Dios era justo, aunque su comprensión no alcanzara los designios divinos. Durante estos días, Job también nos enseñó sobre la paciencia activa. No era una paciencia pasiva que simplemente acepta el sufrimiento, era una paciencia que busca entender, que ora, que reflexiona y que mantiene la esperanza viva, incluso cuando la tormenta parece interminable. Cada palabra, cada oración silenciosa y cada suspiro eran una afirmación de su integridad y su fuerza espiritual. En medio de este intenso diálogo, Job comenzó a orar, no solo por alivio físico o material, sino por claridad, entendimiento y fortaleza interior. Su oración era un puente hacia Dios, un acto de entrega total que mostraba que, aunque la vida lo pusiera a prueba, su corazón permanecía firme en la fe. Oración inspirada en Job para la fortaleza en el sufrimiento. Señor Todopoderoso, enséñame a permanecer firme como Job, a mantener mi corazón y mi alma unidos a ti. Aunque la vida me ponga a prueba, dame paciencia para soportar las dificultades, fuerza para enfrentar las pérdidas y la incertidumbre, y la claridad para entender que incluso en el dolor, tú estás presente. Amén. A través de la parte 2 de su historia, Job nos recuerda que el sufrimiento no es el fin de la historia. Cada prueba, cada reproche, cada incomprensión, puede convertirse en una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra fe y para descubrir la fuerza que yace en lo más profundo de nuestro espíritu. Tras días, semanas y meses de pruebas, cuestionamientos y reflexión profunda, Job continuó firme en su fe. Aunque su dolor había sido inmenso, su integridad y su devoción no se habían quebrantado. Su historia nos enseña que la perseverancia, la honestidad y la apertura a Dios en medio del sufrimiento siempre tienen un propósito. Finalmente, Dios habló a Job desde un torbellino, revelando que la grandeza de su plan supera nuestra comprensión. La voz de Dios no fue un reproche, sino una llamada a reconocer la infinitud de su sabiduría y la justicia que guía cada acontecimiento, incluso aquellos que parecen incomprensibles. Job escuchó, humilde y reverente, y comprendió que la vida no siempre se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de mantener la fe, la paciencia y la entrega total a Dios. Luego de esta experiencia, Dios restituyó la vida de Job. No solo devolvió lo que había perdido, sino que multiplicó sus bendiciones, tuvo más hijos, mayores riquezas y una vida prolongada llena de paz. Su restauración no fue solo material, sino también espiritual. Job había alcanzado un nivel de cercanía con Dios que pocos logran. Cada prueba lo había transformado, purificado y fortalecido. La historia de Job nos enseña que la fuerza verdadera no se mide por la ausencia de dificultades, sino por nuestra capacidad de mantenernos fieles y justos en medio de ellas. Nos recuerda que Dios ve nuestro corazón, nuestras lágrimas, nuestras preguntas y nuestra entrega, y que cada prueba es una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. Oración final poderosa inspirada en Job. Señor Dios Todopoderoso, así como Job encontró fortaleza en la adversidad, ayúdame a mantenerme firme en la fe en medio de mis pruebas. Fortalece mi corazón, ilumina mi mente y guía mis pasos. Permíteme comprender que cada dificultad tiene un propósito, que cada dolor puede transformarse en aprendizaje, y que tu gracia y tu misericordia siempre me acompañan. Te entrego mi vida, mi sufrimiento y mi esperanza, para que tu amor divino me sostenga y me transforme. Amén. Job nos enseña que incluso en el sufrimiento más profundo, cuando todo parece perdido, la fe y la paciencia se convierten en nuestra fortaleza más grande. Su historia es un recordatorio de que el corazón humano,
guiado por la devoción y la confianza en Dios, puede superar cualquier prueba. Hoy, cuando enfrentemos nuestras propias dificultades, podemos recordar a Job y encontrar inspiración en su ejemplo. Podemos orar con sinceridad, elevar nuestra voz al cielo y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, siempre escucha, protege y bendice a quienes perseveran. Que esta historia de Job, su lucha, su resistencia y su restauración, nos sirva como faro de esperanza y guía espiritual. Que su ejemplo nos inspire a mantenernos firmes, a confiar en Dios y a reconocer que la verdadera fuerza nace de la fe, la paciencia y la entrega total al Creador.